Antes de empezar hoy, les voy a decir que estamos en Romanos 14. Tal vez este sea su primera vez y es su primera vez en Low Country. En enero 1:1 hemos basado por cada versículo de la carta de Pablo en la palabra. Y hoy estamos en capítulo 14, versículo 1 y tenemos 15 y 16 solamente. Ya estamos terminando. Pero vamos a terminar en diciembre, si Dios permite. Romanos capítulo 14 es donde estamos hoy. Pero antes de eso, déjame hacerle una pregunta. ¿Usted sabe de dónde vino la expresión mind your own beeswax? Algo que dicen en inglés, que dice mind your own beeswax. ¿Quién dice eso? Para ustedes que es el inglés no es su lenguaje principal, déjame decirle desde ahora que eso no tiene nada de significancia para ustedes y les pido disculpas. Y suena ridículo porque sí lo es ridículo. Porque ¿qué significa que no se entrometa en las cosas de los demás, verdad? Pero eso vino de los medios del 18 centenario. Es como de 1750 por ahí. Las mujeres se ponían unas cosas en la cara de miel de abeja, más o menos, y hacía para que se le fueran las arrugas. Y se lo ponían en el rostro de la mujer. Era para la cutis, y entonces ellos se ponían el polvo y diferentes cosas. Cuando una mujer empezaba a mirar muy de cerca a la otra mujer para ver si lo que ella tenía en la cara, adivina lo que le decía. Que no te metas en mi cara. Y en inglés era mind your own business. Hoy tenemos que decir, no te metas cuida tu propio Botox, es como se diría hoy en día. Tú sabes cómo lo es. Pero el paisaje de hoy se trata de que simplemente nos preocupamos por nosotros mismos y juzgándonos nosotros mismos más de lo que estamos juzgando a alguien o los demás. No hemos estado en nuestros tiempos pendientes a las cosas de nosotros y estamos en los detalles de las otras personas y estamos juzgando a los demás. Y en el contenido de hoy estamos hablando de los cristianos. Hoy, en el paisaje de hoy, vamos a estar viendo dos grupos de personas que Pablo separa. Unos son los creyentes más fuertes y los otros los creyentes más débiles. Pero como un pastor le dijo, es uno de los débiles y uno de los más débiles, y eso es muy apropiado. Y eso es algo que Pablo está hablando en el capítulo 12. Él está exhortándonos a amarnos los unos a los otros en Cristo, del 12 al 16. Es práctico y como Él quiere que nos amemos. Hoy estamos hablando de cómo se supone que nos amemos los unos a los otros, aceptando los unos a los otros por no juzgarnos los unos a los otros y darle la bienvenida a uno y el otro. Hay áreas entre los cristianos que nosotros estamos en desacuerdo en algunas áreas, pero la Biblia nos dice claramente que hay cosas esenciales y hay cosas que no son esenciales. En 1 Corintios 15, Pablo dice, déjeme decirle a las cosas esenciales. Tenemos que estar de acuerdo con estas cosas, que Jesús fue y es divino. Dios es divino. Si vas a ser un cristiano, tienes que estar de acuerdo con eso. Él fue nacido de una virgen, que Él no cometió ningún pecado, que Él murió por nuestros pecados y Él resucitó en el tercer día. Y estas son cosas que nosotros esencialmente tenemos que estar de acuerdo. Pero ellos estaban divididos, los romanos, los cristianos,
que si tenemos que darle nombre. En este caso, estamos hablando de las dietas especiales, los días especiales. Ellos estaban teniendo dificultad de estar de acuerdo de comer esto o no comer esto, de que debo de hacer esto o lo que no debo de hacer esto. ¿Y qué fue lo que hizo todo esto controversial? Porque tú y yo no estamos trabajando con estas cosas hoy en día, pero hay un principio detrás de todo esto. En particular, lo que estaba pasando en Roma es comprar y vender la carne. Era en sitios que se llamaba, que eran shambles. Y era que vendían la carne en formas más baratas, porque la carne era de segunda mano, lo vendían más barato, porque era la carne que estaban siendo ofrecido para un ídolo en un templo pagano. Cuando esa carne se le ofreció al ídolo, el templo, la persona en el templo, lo vendían a los dueños de estos shambles, estos sitios, y ellos le vendían para el público. Algunos cristianos pensaban que eso era que no se podía hacer. Era algo que no se debería decir, que un cristiano compraría y comiera carne que fueran sacrificados. Y lo decían. Eso es horrible. Ningún cristiano en su mente debe de estar comprando carne que fue sacrificado para un ídolo. Otros cristianos dicen, ¡qué buena oferta! Está en especial, estos son precios buenos. Dave Ramsey estuviera muy orgulloso conmigo si yo compro esta carne. Y empezaban a discutir de lo que debes de comer y lo que no debes de comer, lo que debes de beber y lo que no debes de beber, cuáles son los días santos, cuáles son los días que no son, que son especiales, que no son especiales. Y ahí eran que se enfocaban en lo que no eran las cosas esenciales y esas cosas se convertían en cosas más grandes y se juzgaban uno a los otros en la iglesia. El grupo número 1 pasaba por una dieta muy fuerte y algunos días tenían que ser más santo y más espiritual que otro. El grupo número 2 tenía un problema. El grupo número 1. Ellos simplemente estaban enfocados en el grupo número 1 y todo lo que estaban haciendo mal. Ellos sí se comían lo que querían comer y adoraban a Dios cualquier día. Los dos grupos se consideraban el otro más débil. Y aquí Pablo nos introduce a el hermano más débil. En el contenido de lo que estamos hablando, su hermano o hermana en fe, Pablo se está refiriendo de que son seguidores de Cristo, aman a Jesús y cuando mueran van a ir al cielo. Pero ¿quién era más legalístico? No tenían una fuerza de su caminar con Cristo. No tenían, traían regulaciones y reglas de antes de ser religioso a su presente y decían que el que no vive como yo vivo no está viviendo la vida cristiana correcta. ¿Han escuchado a esas personas? Entonces tienes el otro grupo que Pablo se refiere como el grupo más fuerte, más maduro, que están viviendo entre la libertad de lo que es su vida con Cristo. Y entonces estaban haciendo decisiones diferentes, están adoptando referencias diferentes. Que en verdad hoy en día eso no importa. Ellos saben que su libertad en Cristo son más maduros, decía Pablo. Cada de nosotros, yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo con esto, que a veces tenemos la dificultad de una o dos tendencias. Queremos comparar, nos gusta comparar y nos gusta controlar. Estoy comparando todo el tiempo. Lo que somos, quiénes somos, lo que tiene todo el mundo, tiene y quiere. Y queremos controlar. Pues yo no creo. Debes de hacerlo así. ¿Qué es eso? Eso es controlar. Pues yo no dije que teníamos que hacer. Tú has estado en el otro lado de esa conversación, ¿no? Cuando miramos a
la palabra de Dios. Pablo nos va a decir unas cosas muy claras, pero antes de empezar con el versículo 1, vamos a orar. Padre Dios, te pedimos que entre y por medio mi voz débil y mi mente débil podamos escuchar tu voz y entre medio y por medio las páginas de tu palabra que podamos escucharte hablar. En hablar queremos darle gracia a responder en fe y obediencia para la gloria de Jesús. Y la gente dice, amén. Lo primero que vamos a estar mirando es que nosotros tenemos que no juzgar a los otros creyentes. El versículo 1. Ahora acepta el débil de la fe, pero no para juzgar sus opiniones. El más débil, que no son que entienden la libertad que tienen en Cristo. Ellos están condenando a los creyentes más fuertes que gozan su libertad y los de otros cristianos están criticándolos a ellos. Y dice a los dos grupos, deje de estar juzgándose los unos a los otros y cálmese. No tienes que estar brincando y gritándole al otro porque no están de acuerdo con ellos, aun cuando se ve que ellos tienen una opinión fuerte y son débiles de fe. Simplemente no lo haga. Él dice, acepta el que es débil en la fe. La palabra aceptar es darle la bienvenida a alguien que tú tienes algún desacuerdo. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo de aceptar, cómo de bienvenida le estás dando a la gente que tienen un desacuerdo? Qué bien estás haciendo este trabajo, especialmente un hermano o hermana en Cristo. Porque en la cultura en la cual nosotros vivimos, pues vamos a decir, estamos viviendo en una cultura de cancelar. Tú no crees exactamente lo que yo creo. No tan solo yo voy a cortar todo lo que tú tienes que ver. Yo creo que tú eres un estúpido. Y tú no me caes bien. Y yo pues te odio. Y eso es ahí donde estamos como un país. No tenemos que ser así. No se supone que seamos así, especialmente con nosotros mismos. Te doy la bienvenida con brazos abiertos, aun cuando tenemos desacuerdo. ¿Por qué? Porque estamos todos en Cristo. Somos unificados en los esenciales. El peligro es cuando alguien te está tratando de convertir lo no esencial en esencial. Ahí es donde se empiezan los problemas. Pablo le dice al fuerte, evita juzgar a los demás que no son maduros como tú y en entendimiento como tú. Estamos para permitirle a uno y al otro que las convicciones que son como de nosotros, darle la bienvenida a ellos a pesar de que tenemos la diferencia. Hay 3 categorías especificadas para este tema. La categoría número 1 es la palabra nos dice que hay unas cosas que sí están bien. Los 10 mandamientos, estamos para seguir eso están correctos. Todas las escrituras que nos enseñan, todas las escrituras nos hablan cómo vivir y qué tenemos que creer está bien, correcto, está bien. Y es claro. Y hay cosas que la palabra nos dice claramente que están mal. Y los 10 mandamientos cubre una de esas. Jesús cubre eso, Pablo cubre eso, del Nuevo Testamento cubre eso, los profetas, los reyes, tú puedes decir, hasta Moisés y Abraham. Hay cosas que están mal y simplemente están mal porque Dios dice que están mal. Esto es lo tercero. Esa es la categoría de libertad y preferencia. Y podemos estar poniéndolo en el materias disputadas. Una materia disputada, una diferencia de opinión honesta de un creyente y otro, y cómo aplicar un principio bíblico. Este es el principio bíblico. Yo te lo voy a aplicar de esta forma, tú te lo aplicas de otra forma y nosotros nos miramos y decimos, tú eres horrible. ¿Cómo tú puedes sacarle eso a la Biblia? Pablo dice, no podemos hacer eso. No, si no es esencial, no podemos hacer eso. Versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres.
Yo iba a ser tentado para hablar con los vegetarianos, pero de eso no se trata este versículo. Esto es lo que habla. Esto puede ser referándose a los gentiles que vienen a los creyentes, la creencia de Dios, se salvan y pueden seguir comiendo lo que estaban comiendo. Mientras los judíos que vienen a Cristo, que han sido criados en el Viejo Testamento, de la dieta del Viejo Testamento, y todavía en Cristo son cristianos y quieren evitar cualquier posible de deshonrar a Dios, que no es algo limpio. Ellos están todavía aguantando esas creencias. Algunos están diciendo yo puedo comer cualquier cosa y los otros dicen no, debemos de ser vegetarianos, como un buen cristiano. El versículo 3 dice, no tiene que ver con la carne y los vegetales, sino es lo de aceptarse. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgues al que come, porque Dios lo ha aceptado. Lo que están hablando los carnívoros están mirando mal a los vegetarianos y los vegetarianos están mirando mal a los carnívoros. Y entonces usa esta palabra, no mire al otro con mal mirada. Es como un desprecio muy fuerte. Literalmente significa despreciar y considerar como nada. Despreciar y considerar como nada. Porque tú no comes como yo creo que tú comas, y eso es parte de mi fe, yo te desprecio y te considero como nada. Eso es como que algo fuerte, ¿no? Cuando condenamos, hacemos suposiciones con exagerados, erróneos e incluso dañinos para el carácter de los otros. Hacen los problemas pequeños como montañas, pero si pueden mirar estos capítulos, Dios lo ha aceptado. Esa palabra de aceptar es la misma palabra en el versículo 1 que recibes con brazos abiertos a cualquier persona. Dios lo acepta, pero tú no. Tú no aceptas a ese hermano y hermana, pero Dios sí. Sin decirlo, Él está diciendo, ponte bien con Dios. En otras palabras, han dado gracia de Dios. Y le vamos a dar gracias a otros porque recibimos gracias. Y él está hablando de unas áreas grises aquí porque hay gracia en la área grises. Y yo he conocido muchos cristianos. No hay ninguna área gris. Ellos son personas difíciles de vivir. Ellos son negro y blanco. Está bien o mal, no hay nada en el medio. Pero en la vida hay algo en el medio. Cuando nosotros los adulamos como cristianos, estamos para darle gracia a ellos. Porque recibimos gracias. Y Jesús habla de eso un poco en Mateo 7. Él dice, no juzguéis y no serás juzgado, porque seréis tratados como tratas a los demás. El estándar. Yo quisiera que esto no fuera en la Biblia, pero él dice, el estándar que usas para juzgar es el estándar para cuál serás juzgado. Y eso me hace pensar cómo yo trato a las otras personas, ¿no? Y esto es Jesús diciéndolo. Y en el versículo 4, él dice, yo no se supone que sea Dios en tu vida. ¿Quién eres tú para juzgar el sirviente de los otros? Para su maestro, él se para o cae y se para porque Dios le da la capacidad. Él lo que está diciendo es Dios es Dios y tú no lo eres. Dios es Dios y yo no lo soy. Dios es Dios y no lo somos. No lo somos. Él es perfectamente capaz de dirigir la vida de las personas que lo siguen. Tal vez tienes un hijo que es un adulto ya y eso pues se te ha ido y tal vez se te fue tu hijo o tu hija para una dirección que tú no querías, pero Dios es capaz de dirigir su vida
Pues yo quisiera que Dios hiciera lo que está haciendo, que lo haga más rápido. Dale a Dios tiempo. No podemos juzgar en estas áreas. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros, aun cuando estamos en contra de los otros con tópicos que se pueden debatir. Hay un principio aquí y hay varios tópicos que nosotros pues tenemos problemas y hay gente que se van fuera de la iglesia, se van. Yo hice una lista. La música, el estilo de música, han ido a la iglesia porque no, a una iglesia que nadie le gusta la música, alguien que se ha ido de la música. A los cristianos les gusta discutir sobre la música. Tuvimos muchas personas aquí que no nos gusta la música de aquí. Y queremos que cantes más de esto o de lo otro. Sabemos que haces esta música de tal forma, pero nosotros estamos aquí y queremos que lo cambies. Nosotros no vamos a cambiar la música. Y no lo voy a hacer. No estoy tratando de ser difícil, pero lo que quiero que escuches algo. Yo no voy a pedir disculpas por nuestros músicos porque nosotros estamos alcanzando sus hijos y sus nietos. Y esto es una misión. Si yo pienso que unas 40 personas con una orquesta, nosotros tuviéramos el mejor, pero sabemos dónde está la gente y dónde está el estilo de música. Hay suficientes barreras en la iglesia cuando la gente entra. Suficiente. Y uno de los complementos más que yo he recibido, una persona que viene y dice, esto es nada de lo que yo pensé que iba a ser. Y yo creo que eso es algo bueno. El estilo de ministerio, la gente no está de acuerdo cómo la gente hace en el ministerio. El beber alcohol, los cristianos les encanta discutir sobre ese tema, pero no es esencial. Ahora eso me botan de algunas iglesias si yo llego a decir eso en otra iglesia. No fumas, bebes, hablas malo o bebes alcohol y no. Y la crianza de los niños. ¿Tú puedes creer que esos niños pueden hacer y tal cosa? ¿Tú puedes creer que ellos no tal y tal cosa? La educación de los niños. Pues si tú no estás en una escuela cristiana, yo no sé lo que tú estás haciendo como padre. Si tú no estás dándole la educación a tu niño en el hogar o en la escuela pública, yo creo que eso está mal. Y por ahí sigue y sigue las cosas del estilo de la educación. Lo que sea la educación es que críe a tus niños a amar a Cristo. Y no importa la educación, y porque Dios va a estar con él en la educación. Yo no sé si esto es real o no, pero ¿y la política? Yo no puedo yo no puedo estar contigo si tú votaste por este o lo otro. Yo no puedo estar en la misma iglesia tuya. Pues sí lo tienes que hacer. Pues yo te tengo que amar aún como tú votes. Y tú puedes ser más bruto que una piedra en la forma política, pero yo te voy a amar como quiera. Y los tatuajes. Tú nunca vas a llegar al cielo con un tatuaje. Yo lo he escuchado muchas veces. Algunos de ustedes están tan tapados con tatuajes. Tienes tinta en toda parte de tu cuerpo. No es esencial. Y para que sepas, si es que sigues en revelación, que Cristo viene para atrás y en su piel hay un tatuaje. ¿No lo crees? Léelo. ¿Qué? Dirán la gente. Algunos de ustedes se van a ir de la iglesia simplemente porque yo dije eso. Estos no son temas esenciales. Y el estilo de pelo. Yo no digo nada de nada de mi pelo. Porque mira mi pelo. ¿Qué voy a decir sobre eso? No te tiene que gustar, no tienes que escucharlo, porque nosotros no tenemos que juzgar a las personas que Dios ha aceptado. Dios lo ha aceptado en Cristo si son cristianos. Rápidamente. Sería bueno seguir el consejo del Agustín.
esencialmente es en lo esencial unidad, en lo no esencial la libertad, en todas las cosas caridad, evita juzgar sus compañeros de creencia. Y vamos a terminar con esto. Esto es lo segundo. Vivo solo para el Señor. Tú cuídate tú mismo y reconoce que todos estamos en diferentes puntos de nuestro viaje espiritual. Yo no puedo juzgarte porque yo estoy en otro punto de mi jornada que tú. Eso está bien. Tú estás en otro paisaje que yo estoy. ¿Ok? No tenemos que juzgarnos los unos a los otros basados de eso. Vamos a estar mirando unas cosas de una forma inmadura o de acuerdo a las Escrituras porque no hemos sido madurados por el Espíritu Santo porque Él está trabajando en mí. Y en otras áreas yo voy a ser bien maduro y bien fuerte porque yo sé lo que dice las Escrituras. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y yo tengo que extender amor y gracias a los unos a los otros en lo no esencial. Y en lo esencial, nadie puede ser más dogmático que nosotros. Esto está bien, esto está mal, y esto tiene que ser así, tiene que ser así. Eso es muy claro, y nosotros eso no lo vamos a cambiar. O tratarlo de cambiarlo. Pero en lo no esencial es que tenemos que permitirnos áreas para trabajar. ¿Por qué? Porque voy a brincar para el versículo 10. Y ahí vamos a cerrar. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, otra persona. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Menosprecias a tu hermano. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Eso está en perspectiva. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo de cada uno de nosotros dará a Dios cuenta a sí mismo. No sabemos lo que motiva a las otras personas. Jesús nos dice, algunas personas van a hacer trabajo simplemente para que las otras personas los vean. Pero Él nos recuerda que los motivos van a ser revelados en el cielo. Nosotros no sabemos lo que están haciendo los demás. Nosotros ni sabemos lo que estamos haciendo nosotros mismos. Hay un área en Connecticut, 53 residentes de una residencia firmaron una petición para que fuera para un town council y ellos querían parar lo que sea el que guiaba muy rápido, la gente que guiaba muy rápido. Tomaron la petición antes de la consejería, lo pasaron y entonces lo tomaron para el policía, se lo dieron para la policía. Bajó lo que es el manejo muy rápido. A la vez que se firmó todo eso, la policía hizo un patrón. 5 violadores el primer día. Cada 5 de ellos habían firmado la petición. Nosotros mismos no podemos solucionar los problemas. No tengo mi tiempo ni la energía para tratar de entenderte a ti. El mensaje dice, porque ninguno de nosotros vamos a estar, en algún día vamos a estar unos con el otro. Y tú no te vas a mejorar en tu posición por lo que hagas. Juzgarse a usted mismo. Juzgarse a usted mismo, dice la Escritura. Examínese usted mismo. Porque algún día, cuando nos paremos antes de Jesús, Él no nos va a decir para darle cuenta a Él por la persona que estuvo al lado tuyo, sino cuál fue tu historia. Vamos a escuchar tu historia. Si tú eres un cristiano, pasaste el juicio principal, porque eso fue lo que hizo Jesús. Pero nuestros trabajos van a ser juzgados. Lo que hicimos y dijimos va a ser juzgado. Vamos a venir a un tiempo de recibir la comunión. Jordan nos va a ayudar con eso. En Pablo, 1 Corintios 11, antes de tomar el pan,
y el vino, examínese. Y eso va directamente con el mensaje de hoy. Examínese usted mismo. No examine a la persona alrededor suyo. Usted mismo. Toma este tiempo y diga, Señor, mírame y examíname y enséñame las cosas que no estoy haciendo bien. Enséñame lo que tengo que hacer mejor y que puedas limpiarme. Enséñame mis pecados que yo he hecho mal. Enseña mis actitudes y mis actividades que no están en alineamiento contigo y en tu palabra. Esto es un buen tiempo para hacer un examen de nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, mientras venimos ante ti examinándonos a nosotros mismos, te pedimos que nos guíe y nos enseñe lo que necesitamos saber y ver. Y te damos gracias por tu sangre y tu cuerpo, que nuestros pecados han sido pagados, cubiertos, lanzados en el río y olvidados. Gracias por tu gracia y que seamos esas personas que así como tú extienden gracias a nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Amén.